Vuelvan a buscar debajo de sus sillas, a ver si encuentran a Hernández y Helguera. Deben haber sido atrapados por la lluvia. Pero vamos a comenzar, ¿no? Sí. Fis, tú tienes la palabra. Bueno, como siempre, de veras es un honor estar aquí en la Feria del Libro con ustedes. En particular es un honor estar en la sala José Revueltas, que es realmente uno de los grandes escritores que ha tenido este país. Y a pesar de que no somos escritores, como supe que venía lo de José Revueltas y cerca de la cosa esta de Efraín Huerta, quise escribir unos versos no satánicos como los de Rushdie, porque están ya muy, el tema está tomado, pero decidí escribir los versos sotánicos dedicados a nuestros amigos que están aquí en la catedral y aquí atrás también, los están aquí atrás. Entonces, esto es básicamente mientras llegan los colegas Helguera y Hernández, ¿no? Y pues así dicen, son versos esdrújulos. En este México reina el maléfico, son tiempos trágicos, poco patrióticos, hay narcotráfico y un PRI despótico. Reina lo ilógico, lo demagógico, falta la ética, y en lo energético, reforma cínica, se trata al público cual vil estúpido. La raza apática observa impávida el despropósito. Allá en el trópico, de modo cínico, matan al típico chamaco crítico. Hasta el ejército usa de tácticas que causan pánico de alcance histórico. Es sintomático que al Politécnico le impongan rápido un nuevo código, muy antipático y muy estúpido. Desde su púlpito, en lo hidrocálido, obispos místicos echan su mendigo rollo homofóbico. Y un vídeo mágico exhibe íntegros del PAN los típicos rollos hipócritas. Esta era esdrújula, incita lánguida a leer los clásicos versos satánicos, pero no es válido usar tal título, por lo que haremos en plan paródico estos miméticos versos sotánicos. Y hay un verso dedicado a unos de nuestros próceres modernos, los diputables del PAN. Y dice así: del infierno mexicano, el partido más fiestero y también el más cristiano es el mocho y teibolero. Sola su virtud le ofende. En el Senado defiende, echando gritos y lumbre, todas las buenas costumbres de familia mexicana. Y a las 3 de la mañana gritan: ¡ánimo, Montana! A los Diputables Dance que militan en el PAN, los filmaron en video cuando se bajan los pants. ¡Qué espectáculo más feo! Es todo. Bueno, en realidad yo estoy aquí. No, bravo. Yo estoy aquí por un tremendo accidente de la naturaleza. De veras andaba buscando una silla y me dijo el figón: pues vete allá arriba, es la única que hay. Pero yo… O sea que él está aquí de fisgón y yo estoy aquí de mirón nada más, porque yo no voy a decir nada. Bueno, ya dije algunas tonterías, pero estamos esperando que lleguen los otros dos invitados, dos de mis hijos putativos, que no se malinterprete, por favor. Son Toño Helguera. ¿Dónde andas, Toño? Y Pepe Hernández, que tampoco ha aparecido, van a decir porque estaba lloviendo,
se les ponchó una llanta al metro o algo así. Van a salir con cualquier babosada. No sé de qué se trata esto, maestro. Es un diálogo entre cuates. No puedo decir que es entre cuetes porque ninguno de los dos acostumbramos este tipo de solaz que nos depara este país cuando estamos un poco decaídos, recurrir al pulque, al tequila, a la cerveza, etcétera, etcétera. Pero él es abstemio del Valle Arizpe y yo por mi edad ya me retiré del vicio, ya ni siquiera así lejitos en la cantina me admiten. Me hace daño ya tomar, entonces me tengo que chutar la realidad de la vida completamente abstemio. Y de veras no sé de qué se trata este asunto. Se trata, yo creo que de platicar un poco con ustedes de la triste realidad del país. Eso no sé si les levante un poco el ánimo. No, nosotros estamos francamente, como se dice en francés, encabronados. Encabronadé, porque realmente no esperábamos que fuera tan malo este sexenio. Teníamos ciertas sospechas de que cuando alguien se compra la silla presidencial, pues no es para garantizarnos que nos vaya a hacer mucho bien a los mexicanos, sino todo lo contrario. Y este señor que dicen que es el presidente empezó con una especie de reforma educativa. Yo me tuve que chutarla toda porque estoy preparando un libro sobre la educación en México. No sé a qué se debe el aplauso, pero ya que se lo echaron, pues lo acepto. Supongo que no es un aplauso para Peña Nieto. Por favor, respeten la investidura. Y en este afán de preparar un libro, pues me tuve que chutar todo el texto de la reforma educativa y en ningún momento mencionan la palabra niño ni niña. Entonces, ¿de qué se trata una reforma educativa que no toma en cuenta a la materia prima del asunto, que son los niños? Leyendo pues esta imbécil reforma educativa, no tiene peores adjetivos para calificarla, pero estamos junto a catedral y no sea que nos llueva el agua bendita hasta acá. Entonces, es una reforma educativa hecha única y exclusivamente para controlar al magisterio, que desde hace muchos años se ha vuelto incontrolable, excepto la procliva, no, ¿cómo se dice? Prolífica, no. La procerosa, el Bester Gordillo, esa ya la controlaron, pues, aunque ella sigue controlando el sindicato desde su cárcel de primera clase. Entonces, es una reforma educativa que realmente no nos penecemos los mexicanos. El estado de la educación en México es desastroso, yo diría desmadroso, porque, con perdón de las madrecitas que nos acompañan por ahí, porque si ustedes se ponen a ver las cifras, los porcentajes, los datos de la UNESCO, de todas estas organizaciones encargadas de calificar la educación en todo el mundo, México ocupa de los últimos lugares en todos los renglones.
en todos los renglones que deberían de estar arriba, y en los que debería de estar abajo, tampoco está arriba. O sea, tenemos una educación francamente mala, que empieza por el pequeñísimo detalle de que no se educa a los niños para que razonen, sino para que se aprendan de memoria toda una serie de tonterías que no les sirven de nada en la vida. Miren, yo llevo ya 80 años en este mundo, en este planeta que estamos echando a perder alegremente, y en mi vida he necesitado hacer uso de la regla de 3. A la fecha no sé qué es eso de la regla de 3. Y me pasé una semana sufriendo para aprendérmela de memoria, igual que todo lo del álgebra, la geometría razonada, la trigonometría. ¡Ay! Pepito, con nosotros Pepito, que es producto de la educación que se imparte en México. No, pero él es producto de la buena educación que se imparte. Acabó de caricaturista, imagínense. Él estaba estudiando para ser doctor en filosofía o algo así, y el pobre acabó de caricaturista. Entonces aprovecho que ya llegó Pepito para cederle los trastos, ¿cómo se dice? ¿Los trastes o los trastos? Bueno, la espada, el capote, todo eso, porque él se va a encargar aquí de hablar unas cuantas maravillas. No sé de qué, pero va a hablar. Antes de darle el micrófono al colega Pepe, yo les quiero platicar de lo que son las reformas en general. Ríos les habló de lo que es la reforma educativa. Yo les quiero plantear cómo ha funcionado esta historia de las reformas. En primer lugar, lo primero que tenemos que recordar es que estas reformas que se han ido implantando de manera muy ordenada, muy bien pensada, y son reformas que van contra el espíritu esencial de la Constitución de 1917. La reforma educativa no es la excepción. Si nosotros hacemos un recuento de cómo se han ido implantando estas reformas, vamos a ver que en todos los casos el gobierno ha procedido de la misma manera. Primero, ha cambiado las condiciones del país, ha restringido derechos básicos como el derecho al salario mínimo, y poco a poco ha ido cambiando, por ejemplo, la cultura laboral. Antes de hacer la reforma laboral, cambiaron la cultura laboral de la nación, congelando derechos que eran fundamentales, como el derecho a la canasta básica, el derecho al salario mínimo, el derecho a la jornada laboral de 8 horas, etcétera. Estas reformas, si ustedes recuerdan, las anunció Peña en la campaña, pero de una manera muy general. Nunca dijo qué es lo que iba a hacer. Habló de que iba a emprender toda una serie de reformas que el país necesitaba. Nosotros tenemos que recordar que cada vez que estos señores neoliberales quieren hacer algo realmente feo, lo bautizan con un buen nombre y le hacen mucha propaganda. El caso de las reformas que el país necesita, yo creo que cabe en esa perspectiva. Estas reformas en realidad no son reformas que el país necesite, son reformas que necesita un sector pequeño de grandes empresarios para proseguir con sus niveles de sobreexplotación del país y de saqueo del país. Nos dijeron que eran varias reformas, nos hablaron de una reforma laboral, nos hablaron de una reforma energética, nos hablaron de una reforma hacendaria, nos hablaron de una reforma educativa. Y si nosotros revisamos, estas reformas forman parte de un conjunto de reformas que se han ido impulsando desde la llegada de Miguel de la Madrid. Y cada uno de los presidentes ha hecho su trabajo. Cada una de las sucesivas administraciones ha hecho su chamba. Miguel de la Madrid metió a México al GATT, Miguel de la Madrid al final de su sexenio emprendió un plan de choque neoliberal que básicamente consistió en congelar salarios y liberar precios, y después llegó Salinas, que hizo también su trabajo, negoció el Tratado de Libre Comercio, continuó con su… prosiguió con su política de contención salarial y también hizo
hizo las primeras grandes privatizaciones, privatizó la banca, privatizó Teléfonos de México. Y luego vino el señor Ernesto Zedillo, que echó a andar el Tratado de Libre Comercio, siguió con grandes privatizaciones, privatizó las pensiones, privatizó ferrocarriles, privatizó aeropuertos, y después vino Fox, que bueno, Fox hizo lo que pudo, no era un hombre muy brillante, pero sí echó a andar la reforma energética, abriendo el mercado eléctrico a las multinacionales, sobre todo españolas. Y después vino Calderón, que impulsó su reforma energética, y Calderón también hizo terminó de privatizar lo que podía privatizar. Las reformas que quedaban eran las más impopulares, eran las más agresivas, eran las que la gente menos quería, y esas son las reformas que ha emprendido Peña Nieto. Si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo han procedido en relación a la reforma energética, vamos a ver que también han procedido de una manera muy ordenada. Miguel de la Madrid empezó con ventas masivas de petróleo a Estados Unidos, hizo también una cosa que parece poco importante, pero que es significativa, que es que tomó la petroquímica secundaria y prácticamente lo desreguló todo, estrictamente por criterios políticos, no con criterios técnicos, con lo cual puso en jaque a la industria petroquímica nacional, y una de las gentes que más trabajo hicieron para la privatización energética fue Carlos Salinas. Él hizo varias cosas que son fantásticas. La primera es que contuvo al sindicato petrolero, y lo hizo eliminando al líder petrolero, que era La Quina. La Quina, yo estoy convencido que no era un buen hombre, era un tipo que tenía fama de corrupto y tenía fama de criminal, pero no lo detuvieron por eso, lo detuvieron porque era nacionalista. Cuando de la Madrid empieza con su política de privatización energética y los petroleros se dan cuenta que va a hacer eso, lo retan aquí atrás de nosotros en Palacio Nacional, y hacen campaña a favor de Cárdenas para las elecciones de 88. Esto no lo perdona Salinas, y una de las primeras cosas que hace al llegar a la presidencia es que ataca al dirigente del sindicato. ¿Cómo lo hizo? La historia es fantástica. Agarraron un cadáver del servicio médico forense, no sé si ustedes lo recuerdan, lo metieron entre hielos, en una hielera, lo treparon en un avión, se lo llevaron a Ciudad Madero, rodearon la casa de La Quina con el ejército, echaron por encima de la barda armas de uso exclusivo del ejército, echaron por encima el cadáver, entró el ejército, y ¿qué creen que se encontró? Un cadáver y armas de uso exclusivo del ejército, y por eso se llevaron a La Quina a la cárcel. Y luego Salinas hizo otras cosas que son muy gordas. Entre otras cosas, descentralizó Pemex, dividió Pemex en 5 grandes corporativos. Uno de ellos es Pemex IMP, que es la que vende el corporativo que vende el petróleo de Pemex. Y con esa empresa hizo algo fantástico, lo mandó fuera de México para que ni el Congreso lo pueda auditar. Y luego vino Fox, y estos señores todos aplicaron una política de degradación y de deterioro sistemático de la empresa. En tiempos de López Portillo, por cada peso que Pemex pagaba de impuestos, el gobierno le metía un peso de impuestos a Pemex, un peso de subsidio a Pemex. Ya en tiempos de Salinas, por cada peso que el gobierno le metía a Pemex, el gobierno le sacaba 5 pesos a Pemex. Y en tiempos de Fox llegaron al extremo de que por cada peso que le metían a Pemex le sacaban 8.50, y no solo eso, sino de que de cada peso que le metían efectivos 13 centavos, y 87 eran de deuda, de manera que le daban 13 centavos, la endeudaban por $1.80 y le sacaban 8.50. Díganme ustedes si no la querían saquear. Por supuesto que la querían saquear. El resultado de todo ese proceso es lo que estamos viendo ahora. Hoy en día, si ustedes se fijan, hay una enorme falta de liquidez de parte del gobierno. Esto se debe, entre otras cosas, a que el gobierno, a que las gestiones neoliberales, desde tiempos de la Madrid, han estado deteriorando a Pemex, hasta que llegamos al punto de hoy en el que realmente Pemex prácticamente no le puede dar nada al gobierno, siendo que Pemex le ha dado al gobierno el 40% de todo su presupuesto durante décadas, y siendo que Pemex llegó a pagar el 90% y arriba de sus ingresos en impuestos. Entonces, miren, señores, hay que entender una cosa: este proceso de reformas educativas, energéticas, hacendarias, etcétera, es un proceso planeado a largo plazo. Es un proceso
que básicamente atenta contra el pacto social de la Constitución del 17. Es un proceso que a todos nos afecta y perdónenme, lo que sigue es terrible porque no pueden, a mi entender, gobernar con este proyecto si no imponen, si no es mediante la violencia. Y yo me temo que eso es lo que estamos viendo ya en los casos de Tlatlaya y en los casos de Ayotzinapa. Eso es todo, muchas gracias. Tía, gracias. Buenas tardes. Llegué un poquito tarde porque hoy en día no nada más tienes que lidiar con la cosa del tráfico y todo eso, sino que tienes que salir temprano de la fosa clandestina donde estás enterrado, asearte un poco, quitarte el olor a putrefacción. Entonces pues ya cada vez es más difícil. Maestro Ríos, entiendo que viene de Morelos o de Oaxaca. De Oaxaca, entonces su fosa clandestina está mucho más lejos que la nuestra. De Oaxaca, esquina con Nuevo León. Ah, no, ese. Y miren, yo quiero aprovechar que está aquí el maestro Ríos para deshacerme del micrófono rápidamente. No es cierto, no es verdad. Pero sí, su presencia aquí me estaba haciendo recordar que hace algunos años, cuando empezábamos a hacer el chamuco, en algunas reuniones yo escuchaba al maestro Ríos un poco decepcionado, un poco desencantado. Decía que llevaba muchos años haciendo caricatura, que el país iba cada vez peor, que su trabajo pues no había ayudado como él pensaba que iba a ayudar para sacar al país adelante, y todos nosotros nos desvivíamos diciéndole: no, maestro, pero ¿cómo dices eso? Especialmente tú, tu trabajo nos ha concientizado a muchos, ha ayudado mucho, si no fuera por ti el país estaría mucho peor y no sé qué. Bueno, a esas alturas de la vida, maestro, vengo a decirte que tenías razón. Ya, la verdad es que de veras, cuando uno se dedica a hacer monitos, tiene la fantasía, y es una fantasía bonita, es una fantasía tierna, de que haciendo monitos no vas a cambiar el mundo, pero sí vas a contribuir en algo, sí vas a sembrar conciencia, sí vas a politizar a algunas personas, sí vas a alejar de la televisión a algunos, sí vas a informar a los desinformados, sí vas a combatir las injusticias. No, pues no. La verdad es que efectivamente pasan los años y el país está, pues es que ya no encuentro palabras, no se puede decir peor porque es mucho peor que peor. La verdad es que el límite que se cruzó hace unas semanas con lo que sucedió en Iguala, Guerrero, pues creo que ya nos deja sin palabras. Yo no sabría ya cómo definirlo. Todas las palabras que conocemos, atrocidad, barbarie, horror, retroceso, ya no nos dicen nada. Y la verdad es que pasé del desencanto en el que coincidí con el maestro Ríos al verdadero terror, porque en serio, para la siguiente feria del libro vamos a estar muchos de los que estamos ahorita aquí, vamos a estar en una fosa clandestina. Si es que nos encuentran, porque igual y ni nos encuentran, o disueltos en ácido o algo así. Y yo ya no sé qué proponer para detener este desastre. Ya estaba hablando el Fisgón de, pues ya nos dejaron sin petróleo, ya nos dejaron sin nada. Es decir, yo realmente ya no sé cuántos monitos hacer, a cuántas pláticas acudir, qué hacer. Yo realmente ya estoy aterrorizado de la manera en que nos han despojado, nos han asesinado, nos han descuartizado, nos han destruido, y aquí estamos sobreviviendo. De todos modos, pues qué bueno que vinieron ustedes hoy, qué bueno que todavía están vivos, qué bueno que leen, porque supongo que si vienen a una feria del libro es porque les interesa algo la lectura. Podría no haber nadie, podrían estar todos en su casa viendo la tele, eso sí podría ser. El partido de fútbol. ¿Hay un partido de fútbol? Un partido de fútbol. ¿Y por qué? México contra la potencia mundial. Taibo, ¿y por qué no hay pantallas?
Bueno, nada más le quiero aclarar a Toño Helguera que yo estoy peor que hace 20 años cuando empezamos a hacer el chamuco. Hace 20 años todavía tenía yo alguna esperanza así, de esas que aparecen al final de un túnel como de 80 kilómetros. Pero le quiero aclarar aquí al buen Toño Helguera y de pasadita a todos ustedes que yo ya perdí toda esperanza en este país. No me lo tomen en serio, yo soy un humorista crónico muy dado al pesimismo, pero analizando bien toda la situación terrible en que estamos viviendo, yo he decidido ya pintar mi raya, decir, yo ya no creo en este país, ya no creo que lo podamos salvar, y he buscado así seriamente, valga la redundancia para un humorista, he buscado una solución por dónde podemos empezar a cambiar este país, por dónde está la salida a un tercer camino que nos dice la lucha armada ya no se vale en este país. Con este ejército que tenemos ahora es imposible pensar en eso. Y la otra lucha, la lucha electoral, ya vemos, cada elecciones el PRI inventa nuevas mañas y nosotros todavía no inventamos otras mañas para contrarrestar todas las del PRI. Entonces, por el lado electoral también se están cerrando los caminos, hay que buscar una tercera vía. ¿Cuál? Bueno, hay un mundo que está todavía por descubrirse, que apenas está empezando a surgir, que es todo lo relacionado con las maquinitas estas que se llaman internet, todas las redes sociales, todo lo que se está creando ahí apenas, y que hay que echar mano de eso para a ver si por ahí encontramos una manera de salvar este país. La otra que ya espero que Peña Nieto se esté enterado, aunque como no lee, ahí está. Yo hace como 20 años saqué un libro, 101 maneras de tratar de cambiar lo que queda de este país. Se llama El Recetarius. Y una de las recetas que yo daba para salvar este país, espero que haya aquí espías de gobernación que le pasen la información a Peña Nieto. Ahora que está con eso de que vamos a mover al país, bueno, yo propongo en este libro que se mueva el país como 30 kilómetros para acá de la frontera con Estados Unidos, y toda esa franja que va de cabo a rabo, no se dice de cabo a rabo, se dice del Pacífico al Golfo de México, se le venda a un país árabe, de los islámicos sobre todo. Entonces ahí estaría una solución para por lo menos defendernos un poquito de los buenos amigos que tenemos de vecinos, o los buenos vecinos que tenemos de enemigos, mejor dicho. Y así, imagínense todo el dinero que le podemos sacar a los árabes que tienen fama de que tienen un poquito de lana, y con ese dinero, hijo, el montón de litros de pulque que podemos conseguir. Entonces ahí se los dejo. Me da mucho gusto que mis colegas estén tan optimistas, traigan el buen humor, todo lo positivo. Y a propósito de lo que decía Ríos, lo que decían ustedes, lo que le decían a Ríos de las redes sociales, mucha gente me ha preguntado en Twitter, en Facebook, que si Ríos tiene una cuenta de Twitter o tiene Facebook.
La verdad es que Ríos está esperando a que salga un libro escrito por Ríos que se llame Facebook para principiantes. Y otro que se llame Twitter para principiantes, para comprarlo y leerlo y entender algo de estas maquinitas del siglo XXI que dice Ríos. A mí me da mucho gusto estar aquí en la Feria del Libro. Es una maravilla caminar por el Zócalo y ver imágenes gigantes de José Revueltas, de Efraín Huerta, hasta de Octavio Paz. Da gusto ver. Aunque, como bien dice Paco Ignacio Taibo, menos paz y más revueltas. Pero como estamos en una feria de libro, pues yo quiero hablarles sobre libros y aprovechando que esta Feria Internacional del Libro del Zócalo, las letras invitadas de honor son las letras de Brasil. Yo hoy en la mañana recordé un cuento que leí hace muy poco de un escritor brasileño, uno de los grandes escritores brasileños, que es Machado de Assis. Es un escritor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribió varias novelas, varios cuentos, y uno de los cuentos que escribió se llama La Iglesia del Diablo. Es un cuento muy divertido en donde pues el diablo ya reflexionando un día se da cuenta que a pesar de que la maldad está bastante bien en todo el mundo, realmente las ganancias que él tiene son pocas porque está muy mal organizado. Entonces decide organizar bien todo, preparar una doctrina del mal y decide fundar la Iglesia del Diablo y hacerle la competencia a Dios. Incluso va al cielo y pide cita con Dios y le dice, para avisarle que va a ser la Iglesia del Diablo. Dios no muestra mucho interés y le dice que sí, que vaya y que haga lo que quiera. El diablo regresa a la tierra, inmediatamente pone manos a la obra y empieza a escribir la doctrina de su nueva iglesia. Y entre otras cosas, decide que los que eran los pecados capitales, en esta nueva iglesia, evidentemente van a ser las grandes virtudes, las virtudes capitales. Y entonces, por ejemplo, la ira, pues la ira no es mala, la ira no es otra cosa que la valentía, por ejemplo, de Aquiles en la Ilíada de Homero. O, por ejemplo, la gula, pues es una cosa muy buena que ha inspirado cosas, por ejemplo, como el Gargantúa y Pantagruel. Y que, por ejemplo, la envidia es muy productiva y ha producido mucha prosperidad económica, y que incluso la avaricia no es otra cosa más que la madre de la economía. Después, siguiendo reflexionando sobre estas cosas, el diablo se da cuenta de que así como los hombres, todos los hombres y mujeres, pueden vender sus posesiones. Pueden vender, por ejemplo, un hombre puede vender su casa, puede vender un animal, puede vender sus objetos que posee. Pues también podría vender, si bien puede vender cosas que le pertenecen de manera legal, de manera jurídica, pues ¿por qué no vender las cosas que le pertenecen de manera natural? Y entonces así los hombres pueden vender su opinión, pueden vender su voto, pueden vender sus creencias, sus principios, su conciencia. Para eso es la literatura, para que uno la recree y vaya haciendo sus propias interpretaciones. Pero como esto que es un derecho propio de cualquier persona de vender lo que posee, podría estar mal visto por ciertos prejuicios en la sociedad, pues mejor disimularlo un poco. Y entonces, aparte de esta venta, pues también el diablo dice pues que sea la hipocresía, que sea también una virtud. Y entonces que podamos vender nuestros principios y nuestras conciencias y hacerlo de manera totalmente hipócrita, y ya es una doble virtud. Y siguió pensando más cosas el diablo, y para cerrar con broche de oro dijo, también podíamos eliminar la solidaridad. Esto del amor al prójimo, la verdad es que es un obstáculo.
que no permite hacer muchas cosas, ¿no? O sea, el amor al prójimo lo único que provoca es parásitos y gente insolvente. Entonces, al prójimo lo que hay que darle no es solidaridad, sino indiferencia, y en algunos casos odio y desprecio. Porque el prójimo, es más, el prójimo no debe de existir. Si acaso en alguna hipótesis es aceptable, solo es en aquella en la que uno desea la mujer del prójimo. Solo en ese caso. Bueno, todo este discurso, recuerden que está escrito a principios del siglo XX, imagínense, hace más de un siglo. Entonces, pues para leerlo actualmente hay que hacer las traducciones necesarias que impliquen la equidad de género, ¿no? Entonces, pues ya, el diablo ya tiene su iglesia muy bien estructurada, la aplica y es todo un éxito. Y se empieza a esparcir por todo el mundo. Y el diablo está muy feliz. Y de pronto, unos años después, se da cuenta el diablo, empieza a descubrir que hay algunos de sus fieles que están faltando a los preceptos de su iglesia. No lo hacen todo el tiempo, lo hacen escondidas, pero empieza el diablo a descubrir que, por ejemplo, algún glotón se oculta para comer de manera sana, y descubre a un avaro que de pronto está haciendo donaciones altruistas a los pobres, y descubre a un hombre, un defraudador, un auténtico timador, haciendo de manera oculta cosas legales. Y entonces se saca de onda el diablo, va a buscar a Dios y le cuenta lo que está pasando, y Dios le dice, ¿quieren que les cuente el final? Dios le dice, pobre diablo, ¿qué quieres que yo haga? Es la eterna contradicción del ser humano. Y entonces, pues yo leyendo este cuento me di cuenta que Machado de Asís es un verdadero visionario, porque a fines del siglo pasado pudo describir perfectamente lo que es el modelo neoliberal. Efectivamente, la política neoliberal pues no es otra cosa que la iglesia del diablo. En la política neoliberal, en las políticas neoliberales, todos los pecados capitales son grandes virtudes. En la política neoliberal, el poner a la venta todo, pues es obviamente el libre mercado. Y la hipocresía, pues es una de las grandes virtudes para poder hacer esto. Y en México, el PAN es evidentemente uno de los grandes fieles de la iglesia del diablo. Yo no sé, finalmente, yo no creo en el diablo, yo no creo en Dios, yo creo en la gente y creo en el ser humano, y yo espero, tomando en cuenta la respuesta que le dio Dios al diablo acerca de la eterna contradicción del ser humano, yo espero que el ser humano finalmente sea menos contradictorio y más humano para poder solucionar todo esto. Gracias. Entonces, para finalizar, yo solo les recomendaría, ya que estamos en una feria de libro, leer a Machado de Asís, este cuento, La iglesia del diablo, y toda la obra de Machado de Asís me parece que es maravillosa para leer. Yo nomás quería decirles un par de cosas a mis compañeros respecto a sus intervenciones. En primer lugar, maestro Ríos, eso que dices de que movieran el país 30 kilómetros más, ya se intentó, pero ya suspendieron esa obra porque cada que meten los trascabos salen cadáveres, man. Entonces se canceló. Y no aplaudan chistes malos, no es buena idea. Y también quería decirle a José que si no encuentran libros de Machado de Asís, así se llama, sí pueden encontrar en esta feria libros del Manchado del Fis. Están muy buenos.
Y si quieren adquirir libros del Manchado del FIS, acaba de aparecer un libro. No sé si supieron que el cuñado de Calderón, hermano de Margarita Zavala, Nacho Zavala, renunció al PAN. No, fue una noticia que cimbró al país. Bueno, parece que renunció porque leyó el libro del Fisgón, que se llama La raíz nazi del PAN. Hay dos teorías. Una es que se sintió muy avergonzado de su partido. Otra es que dijo, chin, ya nos cacharon. Pero el chiste es que renunció. Entonces, bueno, este libro, La raíz nazi del PAN, va a ser presentado en esta Feria del Libro el próximo sábado, 18 de octubre, en una hora que no recuerdo, pero que… ¿a las 3? Perfecto, a las 3, muy bien. Entonces están cordialmente invitados. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las va a contestar Ríos. Perdón, a ver. Perdón, ¿es una pregunta o es una observación? A ver, ¿quién más? De las nuevas generaciones como Peña Nieto, que deberían de leer más de entrada. Bueno, no sé, es que no entendí bien. ¿Puedes repetir tu pregunta porque me cae que no entendimos? Pero, ¿por qué dices que no lo hacemos? ¿A qué te refieres? ¿Ahorita o en general con nuestro trabajo? Calma, déjalo hablar. Pues sí. Usted lo agarra, porque yo me… Oye, No, pues, es que a mí lo que me queda claro es que no conocen nuestro trabajo, porque eso es exactamente lo que hacemos todos los días. Yo les quiero preguntar… Yo al respecto sí quisiera plantear algo, fíjate. Yo estoy convencido de que una de las tragedias que hemos tenido en las últimas décadas es que las lógicas dominantes se han infiltrado en todas las formas de organización social que teníamos. Si nosotros revisamos lo que han hecho los neoliberales con la nación, una de las cosas con las que nos vamos a encontrar es que han ido desarticulando todas las formas sociales de resistencia social que nos habíamos dado. Te voy a poner un ejemplo muy claro, el ejemplo de los sindicatos. Hoy en día han ido uno por uno tras los sindicatos y los han deshecho. Desde el ESME hasta el Sindicato de la Educación. Han acabado básicamente con todos los contratos colectivos, está claro. Pero además, una de las cosas que han hecho estos señores es que han infiltrado hasta los partidos políticos de oposición y los han corrompido, los han jalado para su menda, está clarísimo. Es una cosa que, eso sí, yo sí creo que lo hemos denunciado una y otra vez. Ahora, eso no quiere decir, creo yo, a mi entender, que todos sean iguales. Yo sí creo que con todo lo que tú quieras, yo sí creo que es necesario que planteemos que el DF no puede caer en manos del PRI en unos años. Ese sería un desastre nacional. Yo tengo muchas quejas sobre los políticos. Muchas quejas. No me dejaron votar en estas votaciones, nada más fueron puros familiares de ellos especiales, ¿sí? Se supone que todos tenemos derecho al voto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no permitieron que yo votara? Yo les dije, yo tengo mi derecho, todos tenemos derechos, nada más llegaban familias y familias. Y también lo del petróleo, lo que dijo usted, me llegó una página que estaba lo de petróleo y los viajes, ¿de dónde saca Carlos de Cham y los hijos? Sus viajes, aviones particulares muy elegantes, con sus animalitos. ¿Cómo es posible que el pueblo nosotros que necesitamos, no hay gente humilde que no tiene que comer? Y esta gente viajando con sus perritos ahí, ¿sí?
También lo de los chavos de ahorita, me llegó también una página. Están los chavos así todos. En medio hay 2 soldados. El ejército alrededor. Mandé 3 veces y nunca bajó esa página. Bueno, de entrada, yo lamento mucho que no la hayan dejado votar, pero le recuerdo que de todos modos le hubieran fregado el voto por otro lado. Eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Y acerca de las quejas que tiene con relación al país, es decir, ahora sí que estamos de acuerdo con ustedes. Es decir, ¿de dónde saca su dinero Romero Deschamps? Pues obviamente eso viene del hecho de que el sindicato del petrolero desde hace tiempo que no es un sindicato petrolero, es básicamente una agencia de negocios a mano del señor Romero Deschamps, y ese es el precio que pagó el gobierno, entre otras cosas, para doblegar ese sindicato, que no hay que olvidarlo, en 1938 fue fundamental para la expropiación petrolera. Sí. Un mensaje para el señor Ríos. Estimado joven Ríos, no deje de persistir, porque usted es ejemplo para muchas generaciones. Eso es todo lo que yo le digo, porque usted tiene enorme influencia en mí y lo conozco desde los 60, 70, 80. No deje de persistir, por favor. Para aclaración aquí de mi amigo, que no es de mi familia, por cierto. Yo he sido así toda la vida. Yo soy un pesimista de carrera. Tengo doctorado y toda la cosa. Porque creo que de veras es muy difícil en este país mover la... ¿Perdón? Doctor. Me han ofrecido doctorados honoris causa en 4 universidades y todas las he rechazado, porque es un diploma que yo no necesito para nada. Los únicos doctorados que he ejercido en mi vida, soy doctor para curar pulques nada más. Pero miren, todas las cosas que yo he propuesto en el curso de mi vida, ¿quién dijo algo? No. Todas las cosas que he dicho, que he propuesto en mi vida, nunca me las han tomado en cuenta. Les voy a lanzar otra que he propuesto desde hace varios años. Ahorita que se está estudiando una especie de ley de los derechos humanos a los niños, creo que está en proceso, ¿no?, de que se apruebe, que lo estudien en las cámaras. Desde hace años yo estoy proponiendo que no se bautice a los niños. ¿Por qué? A buena hora, ya que nos bautizaron a todos, ¿verdad? Yo siento que es una violación, es un crimen imponer a los niños una religión, cualquiera que sea. Y en este caso, pues yo creo que es una de las peores religiones que tenemos ahora. El catolicismo ha degenerado completamente, está alejadísimo del cristianismo ya. Entonces yo he estado proponiendo eso, inclusive un grupo de locos mandamos una carta a las Naciones Unidas para que incluyeran el derecho de los niños a no ser, ¿cómo se puede decir?, transados o víctima de sus propios padres. No hay ningún derecho a bautizar a los niños y a imponerles una religión. ¿Por qué dice la Iglesia que hay que bautizarlos? Bueno, primero la parte económica está obvia. ¿Cuánto cuesta bautizar a un niño? Y lo que dicen los de la Santa Madre de Iglesia es una tontería mayúscula. Dicen que hay que bautizarlos para que los niños no se vayan al infierno por sus enormes pecados. ¿Qué pecados puede tener un recién nacido? Imagínense. Dicen, no, pero ¿sí? Son los pecados que le vienen desde el padre Adán y la madre Eva. Son pendejadas, con perdón. Les hago una pregunta a todos. A un año de las elecciones, ¿cómo van a estar? Porque como veo, ya parece que ya
no la tienen cantada. Los del mismo, TRI entre D, TRI más PAN más PRD, como lo ven hasta el momento. Gracias. A ver, mira, yo quiero plantear lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo en que todas las formas en que el pueblo mexicano está echado para abajo. Yo creo que la gente está peleando lo que puede y como puede. Ejemplo concretísimo y muy plausible es el ejemplo de los compañeros politécnicos que han hecho un trabajo fantástico. Y como ellos, hay un montón de gente que, entre otras cosas, está defendiendo sus tierras, está defendiendo las minas, está defendiendo su agua, está trabajando en serio. Yo estoy convencido de que uno de los problemas, de que en la medida en la que la gente se moviliza en todos los frentes, en esa medida los señores del poder se tienen que detener o se echan para atrás. En la medida en la que nosotros no nos movilizamos es en la medida en la que ellos avanzan. Entonces, todos los terrenos, todos los campos de lucha son buenos y hay que también luchar. Esto implica que hay que también luchar en el terreno electoral, donde a pesar de todo hay opciones. Sí las hay, entre otras cosas yo sé, sabemos de la podredumbre del PRI, sabemos de la podredumbre del PAN, sabemos de la podredumbre del PRD, pero también hay otras opciones y no me refiero al Partido Humanista, me refiero concretamente al caso de López Obrador. Ahí tenemos efectivamente opciones de lucha y en la medida en la que nosotros nos movilicemos vamos a seguir avanzando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo estoy convencido de que nos están poniendo una madriza histórica. Y estoy convencido de que la única forma de pararla es que nos activemos. Y eso implica varias cosas. Eso implica dejarnos de ser pendejos, ponernos a trabajar y dejar de estarnos quejando por todo por parejo. Porque no, ese discurso de que todos son absolutamente iguales, a quienes beneficies a los más corruptos. Dame un segundo. Yo quería aprovechar para decir una cosa. Aprovechando que está el maestro Ríos para seguirlo enchinchando. Oye, maestro, ¿por qué no relanzamos o por qué no relanzas No Más Sangre? Porque a la vista de lo que pasó en Tlatlaya y en Iguala, yo creo que es hora de volver a hacer, o relanzarlo o inventar otra cosa así. Y pues tú eres el que tiene la autoridad moral y la convocatoria para hacer eso, maestro. De hecho, el símbolo de No Más Sangre, leyendo la jornada de hoy, vi que una manifestación de protesta contra los de Iguala viene llena del símbolo de No Más Sangre, que yo nada más lo inventé, pero lo llevó a cabo Magallanes. Es un genio del diseño este hombre. Y pues yo estoy de acuerdo con que se vuelva a lanzar, pero para eso se necesita la cooperación de todos los compañeros caricaturistas. Su Excelencia, ¿qué se anda? ¿Quién lo dejó entrar? Bueno, nada más le pedimos que no nos echen la bendición, por favor. Buenas tardes, soy alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana y mi pregunta es, ¿qué opinan sobre el movimiento estudiantil que se ha desencadenado estos últimos días? Principalmente por una vertiente, el Instituto Politécnico Nacional en su lucha contra la imposición del nuevo reglamento. ¿Qué hubiera pasado si esa imposición hubiera pasado en la Universidad Nacional? O si esa imposición hubiera pasado en la UAM. En la UAM, nosotros, hace algunos años, vivimos lo mismo que está viviendo el Politécnico. Afortunadamente no se llevó a cabo, pero éramos cerca de 80 estudiantes. 80 estudiantes contra el señor rector, el consejo colegiado. Éramos 80 estudiantes nada más. No es comparable con la movilización que se sufrió ahora por el Politécnico. Ahora, por otro lado, está los hechos ocurridos, los hechos lamentables, la masacre que se vivió contra los estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo? Porque he visto y he leído muchos libros sobre el movimiento del 68. Fue una masacre desastrosa. Fue de los peores masacres de la historia de nuestro país. Ahora estamos viviendo una masacre parecida. Y los medios de desinformación no nos dicen lo que está pasando realmente. Ni nosotros le damos la importancia que se le da. Es una masacre que tiene comparación con el movimiento del 68, con el movimiento del 71, con la matanza de Atenco, y creo que no le estamos dando la importancia que se merece. Los estudiantes normalistas necesitan todo nuestro apoyo, y debería de estar en primera plana siempre. El Instituto Politécnico Nacional sufrió un atentado contra la educación, pero creo que la matanza no se compara con lo que le está pasando al Politécnico, y se le está dando prioridad al Politécnico. Y ahora creo que los que más necesitan de nosotros son los estudiantes normalistas. Pues mira, yo creo que al menos en la primera plana de la jornada sí está el tema. Ya del Excelsior pues no te puedo yo decir, ¿verdad? Mucho menos de los noticieros de Televisa, pero por lo que respecta a nosotros y el trabajo que hacemos, pues obviamente ambos temas pues están al día, los tenemos al día. ¿Qué más podemos hacer? Tía, ¿querías hablar? Ok, bueno, la primera aclaración para la persona que habló sobre, acerca de que se refieren de que no hablan mal del PRD, eso es mentira. Yo he seguido su trabajo por años, no es de ahorita. Bueno, primera aclaración, no soy su tía Delguera, yo qué más quisiera. Pero sí los he seguido por años y bueno, la crítica siempre ha sido pareja para todos, incluso para López Obrador cuando la ha regado, que ha sido en muchas ocasiones porque es un ser humano igual que todos. Pero yo creo que sí es importante seguir el trabajo de todos ustedes. Por un lado, eso. Por otro, yo sí les recomendaría a los chicos estudiantes que se informen en medios que no están vendidos obviamente a los gobiernos que nos malgobiernan. Y hay muchas opciones, e internet también es otra opción, no nada más es para chatear y ligar, ¿no? Hay muchas cosas importantes que podemos encontrar en internet. Y una petición y una pregunta que quiero hacerles, ¿van a tener firma de libros ahorita? Tía, ¿por qué me desconociste? No es mi tía, la estaba yo dando carrilla, pero está guapa, puede ser una tía bonita que uno tenga. Y yo también me quedé con ganas de contestarle al amigo que nos decía lo del PRD. Por favor, mañana compra la jornada y ve mi cartón porque es de ese tema. Señores, es un placer conocerlos y verlos, antes que otra cosa. Yo vi morir a jóvenes en el 68 sin saber por qué murieron ahí en Tlatelolco. Mi papá era policía. Me tocó ver los cuerpos de la gente, cómo cargaban a los cuerpos y los metían en bolsas negras y en los carros del ejército se los llevaba. Le decía a mi papá, ¿qué llevan ahí? Mi papá, gente de antes, decía, cállate hijo, no digas nada. Mi papá, blanco, una cosa que no le deseo yo a nadie. Y ahora que vi la marcha de los jóvenes, esta del Politécnico, los vi vivir a México. Eso es México. Y la esperanza, Señor, como dice usted, está en ellos, en nuestros jóvenes. Gracias por alimentar ustedes esas mentes y darles ese conocimiento a nuestros jóvenes, porque ellos, nuestro México todavía tiene una esperanza, es en ellos, y gracias a ustedes. Yo voy respondiendo las preguntas media hora después porque soy de efecto retardado. Al compañero de la UAM que habló,
y a raíz de lo que dice este compañero, creo que sí es importante que nos demos cuenta que sí es una cosa lamentable lo que pasó en Iguala, es una matanza incluso similar o incluso peor que lo de Tlatelolco, pero la diferencia no está desde luego en la violencia que proviene del Estado o del narcoestado. La diferencia está en la reacción de la sociedad y en lo rápido que nos enteramos de eso. Lo del 68, mira, todavía ni siquiera sabemos qué pasó y probablemente nunca lo sepamos. La reacción a lo que pasó en Iguala fue a la semana siguiente, a los días, a las horas, a través de las redes sociales, en las calles, etcétera, a través de los medios de comunicación. Perdón que haga el comercial, pero en el 68 pues no existía La Jornada, no existía Proceso, ni El Chamuco. Ni había los libros del manchado del FIS. Entonces, sí hay una diferencia. Las manifestaciones del Politécnico no solo no fueron reprimidas por el ejército, sino que hasta salió el secretario de Gobernación. Mira, si quieres salió a hacer como que los atendía, pero por lo menos salió. Es decir, hace 40 años lo que salieron eran tanques y de la esquina del edificio de la Suprema Corte salían balas, hay videos de eso. Entonces sí hay una diferencia, afortunadamente. Esa diferencia nos ha costado mucho construirla, pero bueno, la tenemos. Es decir, no estamos en el 68, por una parte sí, desgraciadamente, pero por otra parte la sociedad no es la misma de aquella época. Ahora, yo quisiera agregar algo. Yo creo que no le falta razón al compañero de la UAM. Efectivamente, los medios tradicionales de comunicación tienen su agenda muy clara y saben perfectamente, defendiendo sus propios intereses, a qué noticias darles más importancia y a cuáles no. En eso tiene toda la razón, pero también tiene la razón Helguera, la sociedad ya no es la misma. Efectivamente, por parte de la gente que está en el poder, hay esta intención para que en este país, como ellos mismos lo dicen, que quieren mover a México, moverlo 20, 30, 40, 50 años atrás. Y muchas veces lo logran en ciertos aspectos. Y vemos hoy en día a militares ejecutando civiles, a estudiantes asesinados, una prensa vendida, en fin, todas estas cosas. Pero por eso es aún mayor la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros por levantar nuestra voz y por utilizar algo que efectivamente hace 30, 40 años no existía, que es la posibilidad de las redes sociales, de Internet, donde sí, ahí no pueden hacer nada para callarnos. Efectivamente, todavía es muy poco o mínimo el número de gente que tiene acceso a Internet, pero esto se va potenciando poco a poco y lo que debemos hacer es defender todos y cada uno de los espacios. Desde los espacios, nosotros, desde este lado que defendemos nuestros espacios en medios de comunicación libres e independientes y críticos, y de todos como ciudadanos para defender nuestra voz. Mira, yo quiero concluir nada más planteando un asunto que a mí me parece clave. Tenemos que entender dónde estamos parados. Una de las cosas que están ocurriendo, lo de Iguala, lo de Tlatlaya, todo esto está ligado primero al modelo económico que nos están implantando, a las reformas políticas, a las reformas estructurales que han impulsado, y todo esto está ligado claramente a un proyecto que busca básicamente regresar al país a los tiempos de la presidencia autoritaria del PRI. Esta presidencia autoritaria del PRI no se podrá concretar en la medida en la que estos señores no tengan la homogeneidad y el control total del país. Y en ese sentido es clave y fundamental que el Distrito Federal no caiga en manos de estos señores. Esta es la pieza clave de resistencia. También quisiera, perdón, un minutito nada más. Quisiera hacerle ver a los compañeros del Poli que están por aquí y a todos los estudiantes pues que andan por acá también. Esta reforma educativa también tiene como objetivo hacer una educación como la que quiere el sistema. El gran problema que tenemos ahora es que pensamos que los que están
peor beneficiados por la forma como se está educando en México somos nosotros. No es así. Los más beneficiados porque la educación sea un desastre son los gobernantes, son las clases dominantes. Ellos encantados de la vida de que la educación sea un fracaso en México, porque así cuentan con una masa obediente, sumisa, agachada, que no les cuestiona nada en lo absoluto. Y esta reforma educativa aparentemente ingenua y imbécil y tonta, tiene como objetivo hacer una educación al servicio de los grandes intereses, no del pueblo, de los que tienen la lana por aquí. Inclusive ahí metemos a la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica encantada de la vida de que toda su feligresía, su grey, como le dicen, como si fueran borregos, viva en la ignorancia y viva sin levantar la cabeza y protestar por nada. Tenemos que echar abajo esta reforma educativa. Ese es el objetivo principal de todas las reformas. Buenas tardes. Maestro, es una pregunta. ¿Ustedes cómo ven la concepción, ustedes que se dedican a los medios, a las caricaturas? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad mexicana? Vimos que al transcurso de la historia viene una dictadura, a partir de la revolución, una dictadura perfecta, y luego vienen todas estas masacres, el 68, las matanzas de los gobiernos priistas y las represiones. ¿Por qué el pueblo no despierta? ¿Por qué el pueblo no busca la alternancia? Y cuando la busca, ¿por qué se divide? ¿Por qué el pueblo se divide, independientemente de los factores reales de poder, las televisiones y los medios? ¿Por qué se divide? ¿Por qué la gente no se cansa de tanta represión, no se cansa de tanta violencia? Gracias. Pues yo creo que la sociedad sí se cansa y sí se rebela. Lo que pasa es que no necesariamente lo hace por una vía violenta. Es decir, yo creo que en 1988, yo creo que tú no estabas todavía, en 1988 elegimos un presidente distinto al que nos pusieron, lo mismo que en 2006 y hasta me atrevería a decir que en 2012. Es decir, lo que queremos es cambiar la sociedad por una vía pacífica y civilizada y democrática, nomás que no nos han dejado. Yo creo que ese es un ejemplo de que cuando de repente la sociedad mexicana sí se organiza y sí se unifica y sí busca un cambio. Y les cuesta mucho trabajo hacer un fraude. ¿Tú crees que un fraude es muy fácil de hacer, chavo? Pues no, tienes que valorar el esfuerzo de estos cabrones. La cantidad de millones de votos que hay que tirar a la basura. Pero vamos, y lo que pasa también es que en otras circunstancias reaccionan, pero sectores de la sociedad, directamente cuando son afectados por alguna cuestión específica. Si no reacciona la sociedad en su conjunto, porque finalmente también han hecho un buen trabajo para dispersarnos, para fragmentarnos, para que no exista ese sentido de la solidaridad del que hablaba Hernández, etcétera. Es decir, se han empeñado en que no exista ese vínculo social y lo han logrado bien. Es decir, no es que no haya sectores de la sociedad que no reaccionen, que no despierten, que no quieran cambiar las cosas, es que han hecho un trabajo importantísimo de desinformación y de fragmentación de la sociedad. ¿Puedo decir algo? No, mano, porque me vas a contradecir y me caga la madre que hagas esas cosas. Yo entiendo esta percepción que hay de que qué pasa con la sociedad, que no despierta, que no hace nada. Yo creo que estamos viviendo después del 2012, después de lo que pasó en el 2012, una especie de depresión colectiva, porque el golpe del 2012 fue muy grande. El regreso del PRI, el retroceso que implicaba fue muy demasiado grande. Y entonces toda la gente que hemos estado peleando, saliendo a la calle, tratando de ejercer nuestros derechos, peleando por ellos desde hace muchísimos años, llegó un momento en que sí, efectivamente nos cansamos porque nos dimos cuenta que no había manera de hacerlo, que cualquier cosa que hiciéramos no rendía frutos. El 2012 en ese sentido fue un golpe tan fuerte que nos provocó esta depresión colectiva, de la cual pues uno tarda un poco de tiempo en salir. Yo creo que ahorita estamos saliendo y yo creo que ahorita cosas tan fuertes como las que están sucediendo actualmente nos obligan a que salgamos ya de esa depresión y volvamos una vez más
a tomar las cosas en nuestras manos. Va a ser la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo de los siguientes invitados. Ok, más que pregunta es solo un comentario, a lo mejor les sirve como material. Efectivamente la derecha no duerme, el neoliberalismo tampoco, y ante el Estado fallido y bueno, circunstancias muy complejas, habría que voltear un poco hacia la UNAM. Yo soy egresada de la FES Zacatlán y mucha gente no sabe que ya hay torniquetes para poder ingresar a la facultad. No es la única de las facultades en las que se ha puesto los torniquetes para poder entrar, cosa que en Ciudad Universitaria a mí se me haría impensable. Lamentablemente el estudiantado no tuvo la fuerza suficiente para impedirlo. Y también quiero aprovechar para denunciar la existencia de un jardín académico, que es muy antiacadémico, porque dentro de la facultad está cercado con alambre de púas y bueno, alambrado eléctrico, y solo se puede entrar a él con huella digital. Y nada me parece más antiacadémico que ese jardín académico. Nada más. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es organizarnos, informarnos, porque si algo teme un gobierno que pretende ser autoritario es a una sociedad organizada e informada. Seamos esa sociedad para poder lograr lo que buscamos.